Con el mensaje. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido, Dios, por la bendición, Señor, por tu misericordia, Dios, porque sabemos, Dios, de que tú estás, Señor, al pendiente de nosotros día a día, Señor, cada mañana, Señor, hasta el anochecer, tú estás al pendiente de nosotros, Dios, y nos das tus bendiciones, Señor, hasta que sobreabunden. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido de que tú bendigas este día, Señor, esta tarde, esta noche, Señor, y que tu mensaje, Señor, sea claro para nuestras vidas, Señor, que podamos aprender, Señor, y no solamente aprenderlo, sino ponerlo en práctica en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar su asiento? ¿Sabe? Emilio mencionó algo, bueno, dijo algo bien importante. Dijo, yo me gozo en la alabanza. Y hoy precisamente, en la mañana, bueno, iba a mi trabajo. Voy a acomodar esto. Iba a mi trabajo y puse la música en el carro y iba escuchando algo de música, a pesar de que iba medio desvelado. Ya se han de imaginar por qué. Entonces iba medio desvelado, pero puse la música en el carro y le subo el volumen casi a todo. Iba bien aturdido de la música, pero yo lo que quería era no dormirme en el carro. Pero empecé a escuchar un canto que decía: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Y yo me quedé, a ver, lo volví a regresar. Ya le había dicho incluso una vez a César que era uno de mis cantos favoritos, pero como que en esta mañana había algo diferente en ese canto, de que me hizo regresar el canto, y lo vuelvo a poner y vuelvo a escuchar esa parte que dice: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual y nadie le hace frente. Y yo casi quise pegar un brinco ahí donde iba, pero iba manejando, así que no lo pegué, pero grité: ese es mi Dios. Wow, porque no hay nadie como Dios y no hay nadie que se le compare, porque Dios es Dios, Dios es grande. Y muchas de las veces pensamos que nuestro Dios es un Dios chiquito, es un Dios que se olvida de uno, que no nos pone atención, mas sin embargo nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte. No hay nadie como Él, nadie se le puede enfrentar a nuestro Dios. Wow, y pensando en eso, me quedé, el mensaje del día de hoy va a ser de bendición para muchos de nosotros. Wow. El mensaje de hoy va a ser de bendición para muchos de nosotros. Así que quiero empezar con un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 127. Salmo 127. Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En vano trabajan los que edifican, si Jehová no guarda la ciudad. En vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa le estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando estaba leyendo estos salmos, me quedé, wow, usa mucho como que palabras como que muy como que ni las entiendo. Yo sé que ustedes, hermanos, son bien inteligentes, ustedes entienden. Así que yo tuve que examinar otra versión de la Biblia, en una versión diferente, y encontré en la traducción en lenguaje actual, y se los quiero compartir. Dice de la siguiente forma, es el mismo capítulo 127 del Salmos: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que usted se levante muy temprano, ni que se acueste muy tarde, ni que trabaje muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Me quedé, wow, esto sí lo entiendo.
así, pues así me hubieran dicho, pues así, ¿quién no le entiende? Pero cuando leí ese versículo me quedé, wow, está hablando de los hijos, que ese versículo ya me queda a mí. Porque dice que es un regalo de Dios, es una recompensa de Dios. Mas sin embargo también dice que los hijos hacen sentir a uno seguro cuando uno tiene que defenderse en público. Pero me quedé, bueno, ¿y aquí va todo esto con el mensaje del día de hoy? Walter me estaba preguntando, ¿cómo se llama tu mensaje? Y creo que les voy a tener que decir cómo se llama mi mensaje. Mi mensaje del día de hoy se llama Desahógate. Y en otra ocasión había predicado sobre Elías, cuando se enfrenta contra los falsos profetas. ¿Y qué creen? Hoy vamos a volver a hablar de Elías y una parte de cuando se enfrenta con los falsos profetas. Y quiero que no se olviden del versículo que acabamos de leer. Y quisiera que lo anotaran en una parte para que después lo estudien en su casa y lo examinen, de que la palabra de Dios es una palabra que siempre trae bendición, y no importa cuántas veces la leamos, siempre va a traer bendición a nuestra vida. Así que quisiera empezar con este tema que se llama Desahógate, y quiero hablar de Elías. Y para eso vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Pero no vamos a leer todo ahorita, solamente para que lo tengan ahí marcado en sus Biblias. La última vez cuando Elías se enfrenta contra los profetas, él tuvo un gran triunfo, se podría decir. Los que han leído esa parte, esa porción de la Biblia, se dan cuenta de que él se enfrenta contra los falsos profetas y tiene un gran triunfo. Y esta Biblia no se quiere quedar abierta. Juanito me dijo, brother, cómprate una Biblia que todos tengan la versión. Entonces por eso esta Biblia es nueva y no se quiere quedar abierta. A ver si se queda ahí. Mire, lo voy a tener que agarrar. Elías tiene una lucha o un enfrentamiento contra los falsos profetas. Y él les pone una prueba y dice, ok, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Quiero que sepan que para este entonces había mucha maldad, habían muchos falsos profetas, habían falsos dioses, y Elías estaba cansado de eso. De hecho, Elías era el último profeta que quedaba. Okay. Y fíjense, no precisamente que fuera el último profeta, pero era el último que estaba hablando en ese entonces de la palabra de Dios, que estaba hablando del reino de Dios, del Dios todopoderoso. El que estaba hablando la verdad era Elías. Y él estaba muy enojado por tantos dioses, por las imágenes que se habían levantado, y que el pueblo había derribado los altares de Dios para levantar sus altares a dioses falsos. Entonces Elías estaba muy enojado y se enfrenta contra los profetas, que eran protegidos por se me fue el nombre. Y hasta lo anoté, perdón, Jezabel, y hasta lo anoté y dije, que no se me va a olvidar el nombre. Eran protegidos por Jezabel. Y Elías se enfrenta con ellos y les dice, que les pone una prueba y dice, el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Y ya sabemos la historia, que ellos tardaron mucho tiempo haciendo sus rituales, lo que tenían que hacer, al último hasta flagelándose ellos mismos, y su Dios no contestaba. Elías empieza incluso a hacer burla, a lo mejor se durmió, grítale más fuerte. ¿Saben una cosa? Nuestro Dios nunca está dormido, nuestro Dios siempre está despierto y siempre está al pendiente. Cuando Elías hace el altar, y para mí a veces siento que lo hace como en forma para que quede bien claro, ¿verdad? Dice, échenle agua, llenen aquí el pocito de agua, y traigan más agua y échenle todo arriba. Cuando Dios contesta con fuego, dice que consumió hasta las rocas. ¡Wow! Una vez en México estábamos queriendo hacer una carne de esas de las que hacen en el hoyo. Entonces uno pone el hoyo, le echa leña, y de la forma que lo estamos haciendo es de que le echamos piedras, y las piedras se ponen muy rojas, pero no se queman. Una que otra de tronar, pero las piedras no se queman. Bueno, cierta clase de piedras, ¿verdad? Pero esas piedras que nosotros habíamos conseguido eran piedras de río y no se quemaban. Me quiero imaginar de que Elías, para haber hecho la cosa más difícil, dijo, traigan piedritas de río, ¿verdad? Vamos a ver que Dios va a contestar con fuego. Y dice que el fuego levantó todo.
Ese es nuestro Dios, el Dios que contesta con fuego, el Dios que contesta tu petición cuando estás en momentos de angustia. Ese es nuestro Dios, que contesta en el momento exacto. Pero fíjense, Elías tuvo un gran triunfo delante de todo el pueblo y todos reconocieron de que era el Dios verdadero. Y no solamente eso, sino de que Elías pensó de que, ok, ya la cosa ya se terminó aquí, la maldad ya se terminó, matamos a los profetas, Jezabel ya no tiene más profetas, la cosa ahora sí va a estar bien tranquila. Ahora sí vamos a poder levantar nuevamente los altares para Dios, su templo. Ahora sí ya la gente va a regresar nuevamente a los pies de Dios. Mas sin embargo, la cosa no sucedió así, ¿verdad? Y es aquí donde Elías se encuentra con eso de que Jezabel básicamente le da se dice un ultimátum, ¿verdad? Le dijo, en 24 horas te voy a matar de la misma forma que tú mataste a mis profetas. Y Elías le da un poco de temor. Y él corre, él huye de ahí. Después de haber hecho una gran hazaña para Dios, o con la ayuda de Dios, le da un poco de temor. Bueno, yo diría que le dio mucho temor, porque dice que huyó. Y es aquí donde muchas veces caemos en el error. Y yo soy uno de ellos, de los que se anotan en la parte de mero arriba de esa lista del error que muchos hemos cometido, de juzgar a Elías. Hemos juzgado a Elías de un cobarde. Hemos dicho de que Elías, bueno, no vio lo que Dios acaba de hacer, ¿por qué huyó? O sea, saben que el Dios Todopoderoso, el que contestó con fuego, tiene el poder para acabar con Jezabel. ¿Por qué huyó? Bueno, es humano también, como fue humano, igual que nosotros. Nosotros en ocasiones tenemos temor. En ocasiones se nos viene eso de que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? A pesar de que sabemos de que servimos a un Dios grande. Y es aquí donde yo digo de que muchos hemos cometido ese error de juzgar a Elías de que porque él huyó. Y yo creo que con mucha razón él huyó. Su vida estaba en juego. Sabía de que Jezabel tenía poder. Tenía no poder de poder, sino de autoridad. Y sabía de que iba a empezar a mover todas sus influencias para que lo encontraran y ya aparte su palabra ya había sido comprometida. Ella ya había dicho que en 24 horas, y él dijo, en 24 horas me van a matar. Mejor huyó. Pero a veces caemos en ese error de decir de que, bueno, fue un cobarde. Pero saben, buscando la palabra de Dios, me doy cuenta de que mismo Jesús nos da esa opción, el de huir. El mismo Jesús nos da la opción de huir cuando la presión es así de fuerte. En Mateo capítulo 10, versículo 23, si gustan, lo vamos a buscar. Mateo capítulo 10, versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es un pasaje que está en Mateo, y mismo Jesús está diciendo, cuando los persigan, corran a la otra ciudad. Entonces mismo Jesús nos está dando esa opción de que cuando hay una persecución, cuando hay algún problema y que la tensión está fuerte, podemos huir. Pero no quiere decir que tengamos que huir del problema. Ahora, en este caso, Elías, su problema era algo diferente. Él huyó, ok, su vida está en peligro, hay mucha presión ahora, a pesar de lo que acaba de suceder, de que Dios contestó, de que Dios está con él, mas y era un profeta de esos de los que no se detenían por nada. Y ahora tiene temor. Se va de ahí, de ese lugar, y se va. ¿A dónde dice que se fue? Dice que él huyó, y donde encontró reposo fue debajo de un árbol o de una enramada, y dice que se acuesta a descansar. Una vez estaba platicando con César y estábamos hablando de la depresión, y creo que hace el miércoles antepasado él habló con los jóvenes sobre la depresión. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí aprendieron algo, ¿verdad? Los voy a pasar no, ¿verdad?
Sí aprendieron, les creo. Hablaron sobre la depresión y me quedé, wow, le digo a César, sabes que la depresión es algo contagioso. Si te juntas con alguien que está deprimido, se te puede pegar. Entonces le digo, la cosa es de no juntarnos con esas personas, sino de estar preparados y poder dar una palabra de aliento para esas personas. Lo que estaba sucediendo con Elías es de que quizás también estaba pasando por un momento de depresión. Cuando alguna vez ha estado deprimido, ¿sí? ¿O ha sentido síntomas de depresión? No, bueno, ahí les doy uno de los síntomas de la depresión para que digan, oh, entonces sí había estado. Uno de los síntomas es de que da mucho sueño. El otro síntoma es de que le da hambre. Entonces uno todo lo que quiere hacer es dormir y comer. Y volver a dormir y volver a comer. Y Elías, cuando se fue a descansar, dice que él estaba agotado, tenía mucho sueño y él se fue a dormir. Y dice que Dios se da cuenta de lo que Dios no le reclama en ese entonces, pero Dios sabe en la situación en la que está su siervo y le manda comida. ¿Saben? A mí se me figura que Dios le estaba dando como unas vacaciones. Le digo, está bien, voy a dejar que se vaya, acaba de hacer una gran hazaña aquí y está bien, voy a dejar que se vaya a unas vacaciones, que vaya a descansar un rato. Y se me figura como cuando ves que nos vamos de vacaciones y queremos pasárnosla de lo mejor, a veces hasta gastamos dinero de más, ¿verdad? Por darnos el lujo de unas vacaciones, por descansarnos, sentirnos como que somos dueños de todo. Dios le permite a Elías irse de vacaciones, donde en ese lugar él no se tenía que preocupar de nada. Es más, el servicio que él tenía de comida era traído a él por los mismos ángeles. Dios le manda la comida con ángeles. Dice que cuando él se despertó, dice que habían unos panes que habían sido puestos a las brasas y la comida calientita, traída por los mismos ángeles de Dios. Pero Dios no le reclama por el que él haya huido. No solamente eso, sino de que él también, cuando él huyó, él tenía el deseo de morir. Cuando él huyó, él se sentía frustrado por lo que había sucedido. Él esperaba ver un cambio en esa ciudad. Él esperaba ver ya que todo mundo se postrara ante Dios, reconociera que Dios era grande. Cuando él huyó, él esperaba, él se fue por la misma frustración de que él esperaba ver tantas cosas, tenía tantas expectativas. Muchas de las veces nosotros tenemos muchas expectativas de que queremos ver un cambio en la iglesia, que queremos ver un cambio en la ciudad, y a veces no sucede así, y es lo que trae frustración, es lo que a veces nos hace sentir de que lo que estamos haciendo no tiene caso, de lo que estamos haciendo no tiene sentido. Hubo un tiempo de que yo me sentí así, y yo le dije a Dios, Dios, si tú tienes un propósito para mi vida, si tú realmente me has llamado, si tú realmente quieres que te siga sirviendo, quiero que un siervo tuyo venga y ore por mí. Después, cuando le estaba platicando esto a mi esposa, me dijo, ¿cómo te atreves? Me regañó. Me dijo, ¿cómo te atreves a poner a prueba a Dios? Pero le digo, ¿sabes? Me ayudó. Porque acabando de hacer esa oración, un siervo de Dios puso su mano sobre mí y estaba orando por mí. Le digo, yo no esperaba de que eso sucediera. Mas, sin embargo, Dios estaba ahí diciéndome, aquí estoy contigo. Así, hermano, que cuando usted sienta esa frustración de que lo que usted está haciendo, recuerde de que nuestro Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para lo que usted está haciendo. Cuando Elías huyó por la misma frustración de que lo que él había hecho de nada sirvió. Al contrario, se ganó más enemigos que lo querían matar. Pero Dios le permite que se vaya a esas vacaciones con todos los gastos pagados, le manda el servicio al cuarto con ángeles que le llevaran comida calientita. Y después de eso, Dios le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y a veces cometemos el segundo error. El primero fue de juzgar a Elías de cobarde. El segundo error es de que pensamos de que Dios le está reclamando a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Saben una cosa? Dios, cuando hace una pregunta, no espera recibir información. ¿Ok? Dios lo sabe todo. Lo mismo le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No sé que se le hubiera perdido a Adán a Dios, ¿verdad? Y yo aquí lo dejé, ¿a dónde se fue? Y le empezó a hablar. Dios, cuando hace una pregunta a tu vida, no está esperando recibir información.
Más bien te está invitando a que tengas confianza en platicar con Él. Es lo que Dios está haciendo, de que tengas confianza en hablar con Él. Cuando le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? No le estaba reclamando, ¿qué estás haciendo aquí? Tú deberías de estar allá decapitando más falsos profetas. No le estaba diciendo eso, sino que le estaba invitando a que tuvieran una charla ellos dos, que tuvieran una conversación ellos dos solos. Y Elías le dice, es que tengo un gran amor por ti, tengo un gran amor por las cosas que estoy haciendo, pero nada me sale bien. Mis ancestros hicieron mejor trabajo que yo y había una gran frustración. Entonces Dios le dice, ¿sabes? Ya descansaste, lo estoy parafraseando, le dijo, ya descansaste, ya te mandé el servicio al cuarto con todo pagado, pero ahora levántate que tienes un largo viaje. Dios lo invita no solamente a una conversación con Él para que se desahogara. Dios lo invita a un lugar donde ellos dos iban a estar solos y iban a platicar de qué es lo que estaba sucediendo. Dios lo estaba invitando que diera un paso más de intimidad con Él para que se desahogara, que pudiera tirar Él todas sus frustraciones ante Dios, porque saben, ante todas las cosas, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de las circunstancias, de la situación. Dios lo que quiere es de que te desahogues en Él. Le dice, levántate y ve a la montaña. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Fue a la montaña. Y aquí es donde me encantan estos pasajes de la Biblia, porque nos damos cuenta de que Dios está tratando de una forma muy tierna a Elías. Y muchas veces se nos escapa ver eso, de que Dios está tratando con Elías de una forma diferente. Dios está tratando a Elías como uno de sus hijos, de quiero tener una plática contigo. He visto muchos padres, y yo cuento a mi papá entre uno de ellos, de que cuando tenía que platicar conmigo, me apartaba y teníamos una plática él y yo. Si yo estaba haciendo algo malo, me apartaba y no me regañaba enfrente de todos, sino que me apartaba y teníamos una charla entre él y yo. Así es Dios con nosotros. Dios quiere que tengamos esa intimidad con Él. Dios quiere que tengamos ese momento a solas con Él, de que podamos tirar nuestras frustraciones, de que podamos tirar las cargas que traemos y que se las pongamos enfrente de Él, porque al final de todo Dios tiene la solución, Dios tiene la respuesta, Dios tiene el por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo. Amén. Y aquí es donde me encanta, que lo invitan a la montaña. Le dice, levántate, ve a la montaña, que por ahí voy a pasar. Le está dando una invitación, le dio una cita. Tienes que llegar a la montaña, yo por ahí voy a pasar, pero tienes que estar ahí ya. Y lo bonito de esto es de que sucede algo. Dice que hay un fuerte viento. Bueno, decir, hermano, eso no tiene nada de bonito porque dice que partió la montaña. Pero era la misma presencia de Dios. Dios tenía control sobre eso de ahí, de lo que estaba sucediendo. Dios tenía control sobre el viento fuerte que azotó la montaña y que dice que partió. Dios tenía control sobre eso, pero dice la palabra de Dios que Dios no estaba allí todavía. Después, ¿qué fue lo que llegó? Un terremoto. Pero dice, aún Dios no estaba allí. Después llegó el fuego y Dios no estaba allí. Pero después dice que hay una voz tranquila, una voz pasible que le habla a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Pero quizás no con ese tono. Yo creo le hace una pregunta con eso de como con más cariño, de ¿por qué es de que estás aquí? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que necesitas de mí? Ese era Dios hablándole a Elías de una forma más cariñosa, de una forma más sensible, de que quería escuchar las preocupaciones, las frustraciones de Elías. Lo había invitado a esa cita, a esa montaña, para que Elías se pudiera desahogar. ¿Y qué es lo que le dice Elías? Para eso quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 19. El capítulo 19. Versículo 12. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado,
Y cuando lo oyó Elías, dice que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios invitó a Elías a ese lugar, a esa montaña, para que le contara. Dios no necesitaba recibir esa información. Dios ya sabía lo que estaba sucediendo, pero él quería que Elías siguiera confiando en él. Él quería que Elías siguiera teniendo la confianza que siempre había tenido en él. Pero después de ese triunfo que tuvo sobre los profetas, hubo a la vez un fracaso, cuando él se sintió fracasado. Dice que no hay fracaso que hasta cuando uno se lo pone en la cabeza de que ha fracasado. Y fue lo que le sucedió a Elías. Él se comparó con sus antepasados y él decía: ellos hicieron mucho mejor trabajo que yo, mejor quítame la vida. Pero saben, cuando Elías estaba pidiendo que le quitara la vida, él no había sido el único que había querido que le quitaran la vida. Hubo otros siervos de Dios que querían que les quitara la vida. Uno de ellos fue Moisés. Él no quería ver del pecado que estaba haciendo el pueblo, y él no quería ya seguir al frente. Se sentía también frustrado porque todo lo que él intentaba seguía fracasando, porque el pueblo seguía haciendo lo que ellos querían. Y él le dijo: Dios, quítame la vida. Pero no sucedió eso. Jonás le pidió a Dios también que le quitara la vida, pero tampoco sucedió eso. Entonces la solución para Dios no es quitarle la vida cuando uno se lo pide. La solución de Dios es que nosotros lleguemos ante Él y le contemos lo que está sucediendo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene la solución. Amén. Amén. Voy a pedir que le dé un fuerte aplauso a Dios. Dios tiene control sobre todas las cosas. A pesar del terremoto, del fuego, del viento, Dios tenía el control de todas las cosas. Elías llega y se desahoga con él, y Dios le da a entender de que había un propósito detrás de todo eso. Elías se sentía que era fracasado, Elías se sentía que había fracasado. Pero cuando Dios le muestra la solución al problema, puede entonces, ahora sí, como dicen unos, ver la fotografía, ahora sí, en tamaño panorama. Pudo ver la escena completa. Y se dio cuenta de que él había estado haciendo un trabajo para los que habían de venir detrás de él. ¿Por qué? Porque le dice que todavía tiene mucho trabajo que hacer. Lo manda a que fuera a ungir a un rey de un país extranjero. El temor de él era de que lo fueran a matar. Y no solamente eso, sino de que mismo Dios lo manda de regreso por el camino que él había venido, y que fuera a ungir a este rey. Y no solamente eso, después de ungir a ese rey, le dijo: vas a ir a ungir a otro rey, que es el que se va a encargar de matar a Jezabel. Dios tenía un plan sobre todo. Entonces es cuando Elías se queda: wow, entonces así va la cosa. Pero Dios, yo ya estoy cansado, todo lo que yo he hecho es porque quiero que tu pueblo regrese a tus pies. Le dice: tranquilo, vas a pasar y vas a ungir a Eliseo. Él va a ser tu sucesor. Wow, cuando a veces parece que la presión es mucha y venimos ante los pies de Dios a buscar de Él, a desahogarnos con Él, nos da la solución. Nos dice: tranquilo, yo tenía ya todo planeado, las cosas tenían que suceder así, porque así tenían que suceder. Y lo que me encanta es de que Elías no le pone peros. Elías va y hace el trabajo que tiene que hacer, va a ungir a los reyes que tenía que ungir. Ya no se tiene que preocupar por Jezabel, porque sabe de que uno de estos reyes, el rey de Israel, iba a matar a Jezabel. Y no solamente eso, sino de que hubo el llamado para alguien más, de que por si ese rey se le escapaba, el otro lo iba a matar. O sea, Dios ya tenía todo planeado. Dijo: por si este no alcanza a hacer la tarea, ya tengo a otro que lo va a hacer. Dios ya tenía todo bien planeado. Pero dice: también tienes que ungir al que va a ser tu sucesor. Y dice que pasa donde está Eliseo y le tira el manto para que lo siguiera. Él era su sucesor. Cuando le tira el manto, era el llamado que le estaban dando a él de que lo siguiera. ¿Y saben lo que me impresiona bastante?
es de que muchas veces pensamos de que lo que nosotros estamos haciendo no está llevando a ningún lado, que el trabajo que yo estoy haciendo no está dando resultados. Pero por ahí alguien una vez me dijo que gota a gotita, ¿verdad? De gota a gota se parte el concreto. Y me quedé pensando, es muy cierto. Aunque sea poquito lo que estamos haciendo un gran impacto. Como una gota parece ser que no tiene nada de fuerza, nada de potencial, puede partir un concreto. El trabajo que tú estás haciendo, el trabajo que le ha tocado a usted, hermano, hacer aquí en la iglesia, está teniendo un gran impacto. Aunque usted no esté viendo los resultados ahorita, pero hay alguien que viene detrás de usted que está viendo lo que usted está haciendo. Hay alguien que va a ser su sucesor. No quiere decir de que ya está viejito, lo vamos a retirar ya del ministerio. No. Lo que estoy tratando de decir es de que usted va a dejar legado. Así que hay que preocuparnos por lo que estamos haciendo día a día para dejar ese legado, para dejar esa buena imagen, para dejar a nuestro sucesor de que haga el trabajo aún mucho mejor. Elías pensó que no estaba haciendo bien el trabajo, pero él estaba haciendo un trabajo mucho mayor. El plan que Dios tenía para él era mucho más grande, porque más adelante en la Biblia nos cuenta de que iba él con Eliseo platicando, y Eliseo quería tener la unción que él tenía, él quería ser como él, ya él estaba dejando el legado, ya tenía a alguien que se le antojaba ser como él. Y dice que en ese momento llegan carros de fuego, arrebatan a Elías y se lo llevan al cielo. Ese era el plan de Dios con Elías. Y Elías no había visto esa fotografía a tamaño grande, pero Dios se la mostró. Y se quedó, wow, el trabajo que estoy haciendo es importante. El trabajo que tú estás haciendo, hermano, es bien importante. Así que cuando llegue la frustración a tu vida de que lo que estás haciendo no está llevando a ningún lado, yo te invito a que pases al altar y que busques a Dios y que le pongas tus frustraciones delante de Él, que te desahogues con Él. Dios siempre va a estar esperando de que tú des ese paso extra. Dios ya te hizo la invitación a la montaña. Todo está en de que tú tomes esa invitación, llegues a esa cita y te desahogues con Él. ¿Saben? Y con esto quiero cerrar. Si tú estás pasando por esa situación en la que tú crees que lo que tú estás haciendo no te lleva a ningún lado y que hay una frustración enorme en tu vida y que quizás estás deprimido, te voy a invitar a que pases al altar y yo quiero orar por ti para que Dios te dé a entender el significado por el cual tú estás haciendo el trabajo que estás haciendo. Sea de ujier, sea de maestro de niños, de líder de jóvenes, de lo que sea, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero más sin embargo, si tú dices, hermano, yo tengo bien claro lo que Dios tiene en mi vida, aún así te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a hacer una oración. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y así como Él trató con Elías, Él quiere tratar en nuestras vidas también. Dios quiere que tengamos la confianza de llegar a Él y de desahogarnos ante Él. Si hay alguien que quiere pasar y que quiera que oremos por Él, para que Dios le dé a entender el significado por el cual está haciendo su trabajo, le voy a pedir que pase. Y si no, ahí donde están, vamos a hacer una oración. Los vuelvo a invitar. Si alguien quiere que oremos por Él, le voy a invitar que pase. Aunque me gustaría que toda la iglesia pasara, porque Dios tiene algo para tu vida. Así como Dios empezó a tratar conmigo desde la mañana, yo sé que Dios quizás ha estado tratando contigo desde la mañana y Dios te quiere en esta noche dar el significado por el cual tú estás haciendo el trabajo que estás haciendo. Dios no ha dejado a nadie afuera de su plan. Dios tiene a cada uno de ustedes en sus planes. Si son todos los que van a pasar, les voy a pedir a los que están en sus bancas que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Dios, te doy gracias, Señor, por lo bueno, Señor, lo maravilloso que tú has sido, Señor. Y en esta hora, Dios, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que han decidido pasar, Señor, buscando, Señor, el significado por el cual tú les has dado el llamado que ellos tienen, Señor. Padre Santo, yo creo, Señor, y yo confieso, Señor, de que tú tienes un plan, Señor, para con cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Dios, que tú les des a saber, Señor, cuál es, Señor, ese significado, Señor, cuál es el propósito por el cual ellos están trabajando en la iglesia, Señor. Y si ellos, Señor, han sentido alguna frustración por lo que ellos están haciendo, Padre,
Te pido, Dios, de que tú los bendigas y sanes su corazón, Señor, y que les des la tranquilidad, que les des la paz, Dios, de que tú tienes todo bajo control. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, dales esa paz, Dios, que ellos necesitan, Señor. Padre Santo, que han decidido, Dios, llegar a la cita que tú les has puesto de llegar a la montaña, Dios, donde tú vas a pasar. Padre Santo, porque sabemos de que tú tratas con nosotros, Señor, de una forma apacible, Señor, de una forma, Señor, tierna, Dios, como somos hijos tuyos, Dios. Tú tratas de esa forma con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que bendigas a cada uno de estas personas, de estos hermanos que han decidido pasar, Señor. En el nombre de Jesús.